Hola, muy buenos días. Saludos a todos los que se encuentran conectados y al tanto del tema que les traemos en esta mañana. Les saluda Catherine Ulate. Continuamos con el ciclo de conferencias de Grant Thornton para este 2021. Nuestro tema: nuevas modificaciones a la resolución de sociedades inactivas. Los expositores para esta mañana son Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Dilana Barrientos, gerente de impuestos de Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia y aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho la ocasión también para invitarlos a nuestro próximo webinar a realizarse el 25 de febrero con el tema Lo que necesita tener en consideración al tercer año de implementación del registro de transparencia. Los expositores para esta próxima semana serán Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y también nos acompañará Ivania Méndez, gerente legal de Grant Thornton. A partir de este momento, ustedes pueden dejar sus consultas y al final de la presentación del tema de hoy serán respondidas por los expositores. Recuerden que pueden encontrarnos también en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales de Grant Thornton Costa Rica. Iniciamos esta mañana dándole la bienvenida a Germán Morales, socio director de Grant Thornton. Don Germán, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos como todos los jueves lo hacen. Es un gusto para Grant Thornton estar aquí hoy con este tema de las nuevas modificaciones de la resolución sobre sociedades inactivas. Bueno, ¿por qué estos temas tan repetidos y por qué sucede esto? Bueno, porque Hacienda está emitiendo constantemente resoluciones. En algunos casos, tenemos que decirlo, cambiando criterios y en otros modificando circunstancias hacia adelante. Y por eso es que nos vemos obligados a mantener a ustedes informados y por eso esta presentación del día de hoy, porque hay una resolución reciente que modifica algunas condiciones de las sociedades inactivas y eso es lo que les traemos hoy con la gerente Dilana Barrientos. Recordarles que a raíz de la importante participación de Grant Thornton, la Dirección de Tributación, por así decirlo, va a emitir un criterio, ya lo externó en las redes sociales, pero dijo que lo iba a hacer a futuro, en el sentido de que la resolución o el criterio emitido de diferencial cambiario que estaba vigente, se iba a quedar solamente vigente a partir del momento de su publicación, quiere decir que es del 8 de enero en adelante. La conclusión que sacamos de esto es que con la participación de Grant Thornton se logró entonces que el diferencial cambiario del activo y del pasivo, el realizado o el devengado, sí aplica como ingreso gravable o como gasto deducible para el periodo fiscal 20, terminado el 31 de diciembre. Y entonces eso es un tema importantísimo para todos ustedes que están haciendo cierre de declaraciones en este año y para el 15 de marzo. Es un gusto siempre acompañarles, gracias por estar ahí presente y regreso nuevamente con Catherine para iniciar el evento el día de hoy. Muchas gracias, don Germán, y también aprovechamos para darle la bienvenida a Dilana Barrientos. Ella es gerente de impuestos de Grant Thornton. Buenos días, Dilana. Hola, buenos días. De verdad que muchísimas gracias por estar un jueves más con nosotros. Como ya don Germán y Catherine comentaron, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esas resoluciones que se han emitido nuevas y que nos han venido a modificar en la resolución inicial que se emitió en el 2019 en relación a las sociedades inactivas. Nos vamos a enfocar específicamente en estos tres puntos que están viendo ustedes actualmente en sus pantallas, iniciando con una breve explicación de cuáles son las obligaciones que recaen sobre las sociedades inactivas según la resolución emitida en el 2019. Posteriormente vamos a hacer referencia a esas modificaciones que se han venido presentando durante el 2020 y el 2021, que nos vienen a afectar el tema de las obligaciones relacionadas con las sociedades inactivas, y vamos a terminar con una serie de casos de aplicación para que podamos ver en la práctica cómo se va a realizar eventualmente esta declaración. Primero que todo, debemos entender qué es una sociedad inactiva. Esta descripción o este concepto está establecido así en el artículo 4 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta y nos viene a indicar que una sociedad inactiva es toda aquella sociedad que esté constituida en territorio nacional que no desarrolle una actividad lucrativa de fuente costarricense. Cuando hacemos referencia al concepto específico de actividad lucrativa, tenemos que irnos a ver lo que es el artículo 1 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, que es la que viene a definirnos qué es una actividad lucrativa.
y justamente nos dice que es una actividad de carácter empresarial y o profesional consistente a la organización por cuenta propia de los factores de producción y de los recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente estamos hablando de todas las compañías que se dediquen a una actividad comercial o prestación de servicios profesionales. Cuando nosotros tenemos una sociedad y esta sociedad, por ejemplo, se dedique a la venta de muebles, por ejemplo, de cocina, todas las acciones que tenga que realizar esta sociedad, por ejemplo, para la importación de los muebles o para la elaboración de los muebles, la contratación de personal administrativo que lleve la contabilidad, que se encargue de la parte de asesorería, de proveedores y demás, y personal de venta asignado específicamente a este negocio, todas esas acciones es lo que nosotros vamos a considerar como la organización de los factores de producción. Entonces, prácticamente cuando estemos hablando de una compañía de carácter comercial o que brinde servicios profesionales, estaríamos hablando de una sociedad que tiene una actividad lucrativa en Costa Rica. Y cuando hacemos referencia al concepto de rentas de fuente costarricense, igualmente está regulado esta definición en el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta y prácticamente nos hace la referencia de que son rentas, ingresos o beneficios que sean generados en el territorio nacional y que sean compuestos por tres cosas, se pueden provenir de tres cosas, de los servicios prestados, de bienes situados o de capitales utilizados aquí en Costa Rica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tengamos una sociedad y esta sociedad, por ejemplo, tenga una inversión en el extranjero, todos los rendimientos que le llegan a esta sociedad mes a mes, producto de esa inversión, en Costa Rica van a ser considerados como ingresos no gravables. Esto justamente partiendo de un principio de territorialidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el tener estos ingresos de carácter no gravables para efectos tributarios no nos eximen de la obligación de reportar esa inversión en nuestra declaración de inactivas, ya que tenemos la obligación de demostrarle a la administración tributaria de dónde provienen esos ingresos que nosotros estamos percibiendo todos los meses. ¿Y sobre cuáles sociedades va a recaer esta obligación? Pues prácticamente todas las sociedades, personas jurídicas constituidas en Costa Rica. Dígase sociedades en nombre colectivo, pueden ser sociedades en comandita simple, las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas o las sociedades extranjeras y sucursales. Todas estas sociedades son las que tienen la obligación de cumplir con la declaración de sociedades inactivas. Algunos de los cambios que nos vino a incorporar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que entró en vigencia el pasado 1 de julio del 2019 es justamente una modificación al artículo 2 de la ley que nos viene a establecer quiénes van a ser contribuyentes del impuesto a las utilidades. Como pueden ver, justamente lo que está subrayado y en negrita es la incorporación que nos realiza la Ley de Fortalecimiento, indicando que van a ser contribuyentes de este impuesto todas las personas jurídicas legalmente constituidas con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa. Como pueden ver, justamente en esto que subrayamos, es lo que nos obliga a las sociedades inactivas a realizar la declaración del impuesto y a partir de ese momento empiezan a ser contribuyentes del impuesto como tal. Entre las obligaciones que presentaban anteriormente estas sociedades, ¿verdad? Cuando estas sociedades eran inactivas y tenían tal vez un carácter de desinscritos para efectos tributarios, igualmente tenían que cumplir con lo que era el pago del impuesto a las personas jurídicas, el pago del timbre de educación y cultura, el registro de transparencia y beneficiarios finales, que si bien es cierto, es una obligación reciente, las sociedades inactivas también tuvieron que cumplir con esta declaración, y lo que es el impuesto solidario. Tal vez aquí es importante hacer... Un segundito nada más para aclarar ahí un par de temas de esto tan importante que estás hablando, de cómo Hacienda ha venido modificando las declaraciones y las resoluciones una y otra vez. Y lo importante de esto es que tenemos que darles a ustedes esta información porque desgraciadamente estos cambios que hace Hacienda en las resoluciones impactan directamente en los planificados que ustedes están haciendo y eso les está generando una serie de cambios en sus planes de trabajo que genera gente que, por ejemplo, ahorita está preparando documentación para estas sociedades y sin embargo Hacienda todavía tiene unas dudas de cómo lo va a presentar. Vean que lo que estábamos viendo en la presentación está claramente indicando cuáles son las obligaciones que tienen esas sociedades inactivas. De tal forma que muchos de los planes que ustedes tienen llevan a cumplir cada uno de esos 4 puntos que están ahí, además, lógicamente, de la declaración. Y lo importante es que nos den el seguimiento, porque durante esta charla vamos a seguir viendo cómo es que se cumple y qué fechas, y si Hacienda extendió o no la fecha del 15 de marzo del 21. Adelante, Dilana, gracias. Gracias, don Germán.
Nada más que vamos a hacer una salvedad en lo que es la parte del impuesto solidario, porque si bien es cierto, el impuesto solidario es un impuesto que recae directamente sobre los bienes inmuebles, el que tiene la obligación de presentar la declaración y de pagar el impuesto como tal es la sociedad. Entonces, justamente por esta razón, estamos incorporando esta obligación, ¿verdad?, entre las obligaciones que traían las sociedades inactivas previo a todo el tema de la regulación. Ya en lo que son las modificaciones que se han dado a esta resolución inicial, como lo comentó don Germán, ¿verdad?, que tal vez pueda verse en algunos casos como un tema repetitivo, estar hablando tanto de las sociedades inactivas, y es justamente por esta razón. Nosotros tenemos una resolución inicial que fue emitida en el 2019, específicamente en el mes de diciembre del 2019, que es la que vino justamente a regular todo el tema de las sociedades inactivas y la obligación que tenían de presentar una declaración de impuestos. Después de esta resolución ya hemos tenido 3 resoluciones más que nos han venido justamente a modificar esas primeras disposiciones. Se emitió una en noviembre del 2020 y en el mes de enero de 2021 ya hemos tenido 2 resoluciones que nos vienen a modificar las disposiciones de la resolución que se emitió en diciembre del 2019 y las vamos a ir viendo poco a poco. Primero que todo, ¿cuál es una de las primeras modificaciones que se realiza? Se incorpora un artículo que nos habla específicamente del deber que tienen las sociedades o las personas jurídicas legalmente constituidas en el país de inscribirse en el registro único tributario. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, y ahorita lo vamos a ver, hay un artículo específico para una inscripción de oficio, el contribuyente tiene la obligación, una vez que su sociedad ha sido inscrita de oficio como una actividad inactiva, tiene la obligación de presentar un formulario D140 de actualización de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que presentar ese formulario para actualizar la información. Por ejemplo, de lo que es el representante legal, correo electrónico, números de teléfono, porque justamente toda esta información que nosotros presentemos en este formulario D140 es el que se va a utilizar el día de mañana para algún tema de notificaciones. Por lo cual, es una obligación que recae directamente sobre los contribuyentes para presentar el formulario D140 y realizar la modificación de los datos. Como les comentaba, hay un tema relacionado de una inscripción de oficio que viene a ser incorporada en la resolución DGTR 38-2020. Y lo que nos dice es justamente que cuando una sociedad, ¿verdad?, una persona jurídica sea inscrita en el registro de personas jurídicas del Registro Nacional, automáticamente van a ser inscritas para efectos del ATV como una sociedad con actividad de inactiva, es decir, se le va a asignar el código 960113, que es el código específico para las sociedades inactivas. ¿Qué decir lo importante? Tal vez aquí tener presente, si bien es cierto, en el momento en que nosotros constituyamos una sociedad, automáticamente se va a hacer la actualización de la información tributaria y se va a registrar con este código de inactivas, es importante que el contribuyente presente este formulario de modificación, porque vamos a tener 2 escenarios. Puede ser que esta sociedad sea constituida específicamente para temas patrimoniales, por ejemplo, porque yo quiero registrar a nombre de esta sociedad mi casa de habitación o un vehículo que voy a comprar, va a quedar como sociedad inactiva, pero tengo que presentar un formulario D140 para modificar los datos, como les indicaba, domicilio, la información del representante, correo electrónico, número de teléfono. Y por otro lado, si lo que yo estoy haciendo es constituyendo una sociedad, que esta sociedad la vamos a utilizar para generar alguna actividad lucrativa, con mucha más razón tengo la obligación de presentar un formulario D140 con el fin de actualizar mi actividad económica. Ya sea que yo vaya a realizar actividades, por ejemplo, servicios de construcción, vaya a ser una desarrolladora, una constructora, tengo la obligación de modificar los datos porque de oficio mi sociedad se está inscribiendo bajo el código 960113 de personas jurídicas legalmente constituidas, que es el nombre que se le da a las sociedades inactivas. Aquí tal vez es importante, ¿verdad?, justamente partiendo de este tema de las notificaciones de oficio, hacer referencia al artículo 33 del Reglamento de Procedimientos Tributarios, que justamente nos establece que en el momento en que la Administración Tributaria proceda a inscribir o a desinscribir a una sociedad o una persona física de oficio, tiene la obligación de notificar a esa persona. Y aquí vamos a partir de que esta notificación pueda causar un perjuicio económico para la persona física o para la persona jurídica. Entonces, si esta inscripción de oficio no es notificada a la persona y esto genera
algún tipo de problema, ¿verdad?, con el tema de no cumplir con las obligaciones formales, obligaciones materiales, eventualmente se podría utilizar este artículo para alegar a la administración justamente un tema de incumplimiento de lo que está establecido también en nuestra normativa tributaria. Cuando hablamos de la desinscripción de sociedades disueltas, esta es una de las más recientes modificaciones. Como ustedes recuerdan, antes de que se emitiera todo este tema de la resolución de sociedades inactivas, todas las sociedades inactivas para efectos de la ATV, cuando ingresábamos a la página del SIC, salían como sociedades desinscritas, o sea que no tenían una actividad económica relacionada porque era una sociedad que no tenía una actividad lucrativa en Costa Rica. Ahora todas las sociedades a partir del 1 de enero del año pasado automáticamente fueron inscritas bajo la actividad 960113 como sociedades inactivas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya nosotros no podemos llegar y quitar, digamos, esa actividad y desinscribir como hacíamos antes, presentar un formulario de desinscripción para dejar esa sociedad inactiva como desinscrita. Para yo poder hacer esto, tengo que cumplir con los requisitos que este artículo me está presentando, que son justamente, tiene que ser una sociedad que se encuentre disuelta y que se encuentre en un proceso de liquidación. Aquí tal vez hay que hacer énfasis a lo que está estableciendo este artículo, que nos dice que este trámite va a estar a manos del liquidador como tal. Ya nosotros tenemos varios casos de sociedades que han procedido con el trámite legal para la disolución y se encuentran en proceso de liquidación, y si nosotros ingresamos a la ATV con el perfil del representante legal o con el autorizado, seguimos teniendo acceso a esta información. Entonces, parece ser que no se está realizando, ¿verdad?, esa correcta modificación a nivel de los sistemas de Hacienda para cumplir de forma correcta con lo que establece este artículo. En este caso, nosotros lo que recomendamos es, si el representante tiene todavía acceso a la ATV y puede presentar un formulario de desinscripción siempre y cuando ya la sociedad se encuentre disuelta y se encuentre en trámite de liquidación, lo ideal es entonces presentar el formulario para cumplir, digamos, en regla y a tiempo, digamos, de forma oportuna con lo que establece este artículo. Entre las causales de disolución, ¿verdad?, que nos permite, que hace referencia el artículo de la desinscripción de sociedades, está el artículo 201 del Código de Comercio, que justamente lo que nos viene a establecer son unas causales para la disolución de sociedades. Primero que todo, tenemos lo que es el vencimiento del plazo señalado en lo que es la escritura social. Se puede también disolver una sociedad por la imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad o la consumación del mismo, la pérdida definitiva del 50% del capital social, salvo que los socios repongan dicho capital o convengan en disminuirlo proporcionalmente por acuerdo de socios o por la aplicación de la sanción de la disolución de personas jurídicas previstas en el artículo 11 de la Ley 9699. Entonces, para nosotros poder realizar la desinscripción de una sociedad para efectos tributarios en el ATV, tenemos que cumplir con lo establecido en este artículo 201. Otro punto importante, y esta es otra de las modificaciones que la resolución del mes de noviembre nos viene a realizar, y es justamente la verificación para el otorgamiento de patentes. Ya está establecido por medio de esta resolución que una municipalidad no podrá otorgar patentes o licencias a una persona jurídica que tenga como actividad económica la 960113, que es la de sociedades inactivas. Para poder otorgar una patente o una licencia es importante que la sociedad tenga a nivel de la información tributaria ya el código de la actividad económica correspondiente inscrita y que se encuentre al día con la presentación y con el pago de las declaraciones. Entonces, partiendo del ejemplo que nosotros estábamos dando anteriormente, si nosotros estamos constituyendo una sociedad nueva para ponerla a realizar alguna actividad económica en específico, tenemos la obligación de presentar el formulario D140 para modificar los datos, hacer la inscripción de esta actividad económica y por consiguiente se puede realizar el trámite, ¿verdad?, ante la municipalidad correspondiente para solicitar la patente o la licencia correspondiente. Antes de hacer esta actualización de datos, la municipalidad no va a otorgar esta patente o licencia según lo que está establecido en este artículo. En lo que es la facturación electrónica, estas disposiciones no han variado. Se establece que las actividades o las sociedades que tengan inscritas una actividad 96
0113 no deberán ni podrán emitir comprobantes electrónicos. ¿Y por qué partimos de esto? Porque justamente es una sociedad de carácter inactiva, ¿verdad? En el momento en que tenemos una sociedad inscrita como inactiva, partimos del supuesto de que no debería de estar generando ingresos ni tampoco aceptando facturación para un tema de comprobantes de gasto. Entonces aquí ya eso está establecido, ¿verdad? De forma muy clara en la resolución inicial, por lo cual no podemos emitir facturas ni recibir facturas por parte de una sociedad inactiva. Y cuando hablamos del incumplimiento de la obligación, ¿verdad? En el caso de que no se conozca el importe de los ingresos brutos, se va a imponer una sanción de 10 salarios base, que es justamente la sanción que va a aplicar en este caso, porque muchas de las sociedades inactivas que tenemos hoy en día pues no tenían una actividad económica anteriormente, por lo cual es muy posible que no tengan ingresos brutos reportados en periodos fiscales anteriores. Y en el caso de que sí tengamos, por ejemplo, fue que teníamos una declaración con una actividad económica en el 2019 y en el 2020 la pusimos como sociedad inactiva porque su actividad lucrativa cesó, va a corresponder una sanción equivalente a un 2% de los ingresos brutos con un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios base en el caso de que no cumplamos con la presentación de la declaración de inactivas. Aquí tal vez es un punto muy importante hablar del tema de los procesos de control, ¿verdad? Parte de los cambios que realizó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como vimos anteriormente, es incorporar a las sociedades inactivas como contribuyentes. Ya por el simple hecho de que se estén incorporando las sociedades inactivas como contribuyentes, la Administración Tributaria tiene la facultad de realizar procesos de control y de fiscalización sobre estas sociedades. Entonces, vamos a ver más adelante cuál es la información que tenemos que reportar, cuáles son las recomendaciones que damos en relación al tema de la documentación, justamente para poder evitar una determinación en caso de que en algún momento llegue la administración con un proceso de control o de fiscalización. Que es importante indicarles, de hecho, que ya se están haciendo estos procesos, se han notificado mucho a las sociedades inactivas, por ejemplo, por compra de vehículos de lujo. Entonces, como vemos, ya la administración está poniendo en práctica la disposición establecida en este artículo relacionado a los procesos de control. En lo que es la presentación de la declaración, bueno, esto ha sido todo un tema. En realidad, con la primera resolución que tuvimos, que se emitió en diciembre del 2019, lo que nos decía esta primera resolución es que la administración iba a poner a disposición de los contribuyentes un formulario D135, que era un formulario nuevo, totalmente adaptado para las sociedades inactivas. Luego, en noviembre del 2020, se emite la resolución 38-2020, que lo que nos viene a decir es, ahora van a tener que presentar la información de las sociedades inactivas por medio de la misma declaración D101, que es la declaración del impuesto sobre la renta. Quedamos entonces que todas las sociedades tuvieran una actividad lucrativa o una actividad, ¿verdad?, fuera una sociedad inactiva, tenían que reportar toda su información por medio del mismo formulario D101. Pero después se emite otra resolución, la 02-2021, que fue del mes de enero de este año, que lo que nos viene a decir nuevamente es la administración tiene la obligación de emitir un formulario simplificado para las sociedades inactivas. Aquí tal vez es importante hacer referencia también a lo que establece el transitorio. ¿Cómo vamos a quedar entonces con el tema de la presentación? Lo que está diciendo este artículo es que la Administración Tributaria tiene la obligación de emitir un formulario simplificado para que todos aquellos contribuyentes que tengan sociedades inactivas procedan a reportar la información de sus activos, pasivos y patrimonio. Pero también nos está estableciendo por medio de este transitorio 2 que todas aquellas personas que quieran de forma voluntaria presentar la información de sus activos, pasivos y patrimonio en la declaración D101 podrá realizarlo. Aquí hay que contemplar, digamos, dos escenarios. Si el contribuyente quiere esperar este formulario simplificado, tal vez porque todavía no tenga la información soporte, todavía no se haya hecho el levantamiento contable, lo puede hacer. Y lo que la administración está indicando es que se va a dar un plazo adicional para su presentación de 2 meses y 15 días siguientes a partir de la publicación de este formulario. Pero si el contribuyente ya tiene su información, ¿verdad?, tiene el levantamiento contable, sabe cuáles son los datos que va a presentar en esta declaración, puede proceder de forma voluntaria con la D101. El plazo para esta presentación no ha cambiado, sigue siendo a más tardar el 15 de marzo del 2021. ¿Qué es importante? Y tal vez esto ya es más a manera de recomendación por parte nuestra.
No sabemos cómo va a venir este formulario simplificado, no sabemos qué tanto detalle nos va a pedir la administración tributaria para este formulario, por lo cual si existe la posibilidad de que los contribuyentes procedan de forma voluntaria con este formulario D101, recomendamos que lo presenten de esta forma. Porque si ustedes recuerdan, el formulario D101 únicamente trae un rubro para activos, ¿verdad? Dígase cuentas de bancos, cuentas por cobrar, otros activos, trae un rubro para los activos fijos y una casilla específica para pasivos y para capital o para patrimonio. Entonces no hay que entrar a hacer un tema de distinción entre cuánto es, por ejemplo, o cuál es el desglose de estos activos. No hay que hacer distinción entre el tema de los pasivos y tampoco hay que entrar a brindar mayor detalle en lo que es la composición de mis cuentas patrimoniales, que podrían estar conformadas por capital, por aportes, sino que vamos a reportar la totalidad del saldo en una casilla. Por lo cual realizamos esta recomendación para que los contribuyentes procedan a presentar esta declaración de 101 antes del 15 de marzo del presente año. Aquí es muy importante indicar tal vez una salvedad que nos realiza esta misma resolución, y es que el plazo, esta extensión del plazo de los 2 meses y 15 días después de la publicación del formulario simplificado no va a aplicar para aquellas personas que a lo largo del periodo fiscal 2020 tuvieron actividad económica, porque partimos del hecho de que si en el 2020 una de estas sociedades tuvo actividad económica, por ejemplo, hasta el mes de mayo, la sociedad tiene la obligación de presentar una declaración de 101 justamente reportando los ingresos y gastos que se generaron hasta el mes de mayo del 2020, por lo cual la misma resolución nos establece que para estos casos en específicos la ampliación no va a ocurrir y se va a tener que respetar la presentación de la declaración de 101. Y en cuanto a la información que vamos a presentar, como lo hemos venido indicando, ¿verdad? Esta declaración prácticamente nos pide lo que es la información de mis activos, de mis pasivos y de mi patrimonio. Cuando hablamos de activos, podemos hacer referencia a bienes muebles, bienes inmuebles, podemos hacer referencia a títulos valores, por ejemplo, inversiones que nosotros tengamos, ya sea en Costa Rica o fuera de Costa Rica, y activos intangibles. Aquí es muy importante, ¿verdad?, que se haga el levantamiento justamente de la contabilidad para que nosotros tengamos identificado cuál es el saldo que vamos a reportar de estos activos y cuál es la documentación soporte. Es decir, tenemos que tener evidencia de cuándo se realizó y cómo se realizó la compra de este activo. Por ejemplo, si es una casa, yo tengo que tener la escritura pública, ¿verdad?, donde esté establecido cuál fue el precio que se pagó por esta escritura, la fecha en la que se adquirió la propiedad. Pero no solo es tener la información relacionada a la compra del activo, sino que tenemos también que justificar de dónde provinieron los fondos para que se compraran estos activos. Entonces, como tenemos que tener la justificación de la compra de la casa, por ejemplo, dígase con su escritura pública, tenemos que justificar de dónde sacó la sociedad o de dónde sacó el socio los fondos necesarios para la compra de este activo. En lo que es la parte de pasivos, digamos, nosotros vamos a llenar esta casilla de pasivos cuando tengamos una sociedad que ha adquirido, digamos, ciertos activos con fondos de terceros. Entonces, por ejemplo, que yo adquirí un carro, ese carro lo estoy sacando por medio de un préstamo a nombre directamente de la sociedad, por lo cual la composición de mi estado financiero va a ser un activo y una cuenta de pasivo que justifica justamente cómo estoy adquiriendo yo ese activo que está registrado en mi sociedad que voy a proceder a reportar. Y la otra parte sería lo que es la parte del patrimonio, que esta es tal vez una de las cuentas más importantes que tenemos que documentar, no solo a nivel contable, sino también a nivel legal. Este patrimonio puede estar compuesto por lo que es capital social, aportes extraordinarios de socios, podemos hablar de superávit por revaluación, que si bien es cierto el superávit por revaluación no es aceptado para efectos tributarios, puede ser aceptado para efectos financieros. Entonces, digamos que ya eso queda mucha discreción del socio si se realiza alguna revaluación de los activos. Y el tema de las utilidades, ya sean utilidades del periodo o las utilidades retenidas. De las cuentas más importantes, ¿verdad?, para tener aquí bien documentado es la cuenta de los aportes extraordinarios de socios.
Todos los activos que nosotros vamos a tener en una sociedad fueron adquiridos de dos formas, porque el socio aportó dinero en efectivo a la sociedad para que la sociedad comprara el bien, o porque el socio compró el bien de forma directa y lo aportó en este caso a la sociedad. Al final, indiferentemente del movimiento, ya sea que se haya aportado en efectivo o se haya aportado en especie, tenemos la obligación de hacer un levantamiento de aportes. ¿Y esto para qué? Porque todos los aportes que nosotros tenemos registrados contablemente tienen que tener un acta de asamblea de socios ratificando esos aportes. Todo esto con el fin de que la administración nos pueda determinar incrementos injustificados de patrimonio y si el día de mañana vamos a realizar una devolución de estos aportes, justamente poder justificar que es una devolución de aportes y que no se tiene que hacer el pago del impuesto a los dividendos. Y en el tema de las utilidades, como comentábamos inicialmente, lo que nosotros recomendamos es que existan únicamente gastos, digamos, relacionados de forma directa con el mantenimiento del activo, ¿verdad? No es bueno que estas sociedades empiecen, digamos, a asumir gastos personales y demás, porque podemos estar ante un supuesto de que la administración nos diga que esta más bien es una sociedad que es de carácter activo, ¿verdad? Que tenga alguna actividad lucrativa y nos saque, digamos, de esta actividad de oficio, como lo comentábamos anteriormente. Y al final, ¿cuál va a ser la relevancia, digamos, y por qué es importante que tengamos toda esta información documentada, tanto a nivel contable y a nivel legal? Porque justamente, producto de los procesos de fiscalización, la administración va a ir detrás de dos cosas. Primero, identificar los incrementos injustificados de patrimonio. Por eso es sumamente importante que podamos justificar no solo de dónde provienen los bienes adquiridos, sino la justificación de los fondos por parte de los socios para comprar estos activos. En el momento en que nosotros tengamos toda la documentación legal, la escritura, la factura de compra, donde tengamos el acta de asamblea de socios, estaríamos disminuyendo, ¿verdad?, de gran manera la contingencia que tenemos en caso de una determinación de este tipo. Y sobre todo también para lo que es la fiscalización de las ganancias de capital. El día de mañana, ¿verdad?, si nosotros procedemos a vender alguna de estas propiedades que están en una sociedad inactiva, la administración lo que va a buscar es justamente ir a validar ese costo que yo estoy reportando, ¿verdad?, para la declaración de la ganancia. Entonces, ya con estas declaraciones, ya la administración tiene justamente en sus bases de datos cuál fue el costo de adquisición declarado de esa sociedad y no deberíamos de pasar un costo de adquisición mayor porque justamente estaríamos ante una contingencia directa con la administración tributaria. Ya en lo que son los casos de aplicación, prácticamente la obligación de presentar esta declaración va a recaer sobre dos tipos de sociedades y las dos sociedades de tipo inactivo. Primero, lo que son las sociedades de carácter patrimonial, es decir, donde tenemos registrado nuestra casa de habitación, el vehículo, la moto, y aquellas sociedades que formen parte de un grupo económico, pero tienen una actividad registrada como 960113, que es el código de la actividad de inactivas. En lo que son primeramente las sociedades de carácter patrimonial, ¿verdad? Prácticamente es la sociedad donde nosotros podemos tener ya sea el terreno que fue heredado, ¿verdad? Un terreno que fue donado por algún familiar, un terreno comprado con fondos propios o un terreno comprado con fondos de terceros. Podemos tener vehículos, ¿verdad? Bienes muebles, dígase un vehículo igualmente comprado con fondos propios, con fondos de terceros, cualquier otro activo, dígase una motocicleta, por ejemplo, que tengamos registrados a nombre de esta sociedad, y también el tema de las inversiones en el extranjero y los intangibles. Como les mencionábamos, ¿verdad?, para proceder con esta declaración de inactivas, tenemos que llevar un pequeño estado financiero donde reportemos el saldo total de mis activos al 30 de diciembre del 2020 y reportemos cuál es la contrapartida de ese activo, dígase un pasivo o dígase un aporte de socios. Entonces, una vez que tenemos esta información contable levantada, digamos, o tenemos ya los estados financieros actualizados, tenemos que proceder con la documentación legal, buscar la escritura pública, buscar los comprobantes de pago, buscar la factura de compra, ¿verdad? Y también elaborar las actas de asamblea de socios, ratificando todos esos aportes que se han dado a lo largo de los años en estas sociedades de carácter patrimonial.
Y por último, tenemos lo que son las sociedades que forman parte de un grupo económico. Y aquí tal vez es muy importante porque en los pasados webinars tal vez no se le ha dado tanto el enfoque a este tipo de sociedades y se ha hablado más, digamos, de las sociedades de carácter patrimonial, pero no podemos dejar, digamos, estas sociedades tampoco de lado. ¿Qué va a pasar? Digamos que nosotros tenemos un grupo económico, ¿verdad? Ahí están los socios, está una holding y debajo de esta holding hay una sociedad que se dedica a lo que son alquileres, otra sociedad que se dedica a la prestación de servicios y tenemos una sociedad que en algún momento adquirió una finca, una propiedad, pero la misma nunca se puso a producir, nunca se desarrolló, sino que quedó la sociedad dueña del activo como una sociedad inactiva. ¿Cómo le llegó plata a esta sociedad inactiva? Pues posiblemente por aportes que provinieron de forma directa del socio. Entonces, aquí es muy importante que para efectos de control, de trazabilidad del dinero, nosotros realicemos el levantamiento de aportes, no solo en la sociedad inactiva, sino también en la holding. Es decir, donde el socio aportó la plata a la holding, tenemos que realizar el levantamiento de aportes y donde la holding pasó la plata a la sociedad inactiva, tenemos de igual forma que realizar el levantamiento de aportes. ¿Y por qué esto? Porque al ser una sociedad que forme parte de un grupo económico, va a ser una sociedad que tiene más, es un poco más visible ante la administración tributaria, porque en el caso de que nos revisen, por ejemplo, la holding, se va a identificar que hubo movimientos de dinero a una sociedad que está como inactiva, donde posiblemente la sociedad no tenga ni contabilidad ni información legal de esos movimientos. Entonces, digamos que puede llamar la atención y puede ser una forma fácil de fiscalizar por parte de la administración tributaria. Por lo cual es importante que tengamos presente, ¿verdad?, que estas obligaciones no solo recaen para las sociedades de carácter patrimonial, sino también para todas estas sociedades de grupos económicos que nosotros tenemos al día de hoy, digamos, como sociedades inactivas sin realizar una actividad lucrativa, por lo cual debemos de realizar el levantamiento de aportes y todo lo que es la parte del levantamiento legal de la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dilana, por la explicación de este tema. Nos acompaña Dilana Barrientos, gerente de impuestos de Gran Torto. Iniciamos con la ronda de preguntas y una de ellas nos dice, ¿qué sucede si para adquirir un activo el socio solicitó un préstamo a título personal? ¿Puede ser tomado en cuenta como pasivo dentro de la sociedad para justificar que fue adquirido a través de un préstamo con un tercero? En ese caso, tal vez Dylan, ahorita lo aclaras también, en ese caso tenemos que documentar bien si el préstamo lo tomó el socio y la deuda es el socio lo que podría hacer es aportar ese dinero a la sociedad, teniendo el socio claramente el origen del dinero o hacer una especie de una cesión del crédito directamente a la sociedad inactiva y que la sociedad inactiva adquiera la deuda directamente con el banco. Aquí lo importante es tener los comprobantes que respalden la deuda con la entidad y el documento que respalde cómo fue que le llegó el dinero a la entidad, si fue con un aporte o con una cesión del crédito. Dilana. Sí, correcto. En realidad nosotros lo que hacemos para efectos de levantamiento contable justamente es verificar, bueno, primero si el crédito está vigente el día de hoy y no está vigente, cuánto se ha pagado, se ha cancelado de esta deuda y justamente analizar, ¿verdad? Si la sociedad tiene la posibilidad de asumir ese crédito como propio, en algunos casos queda mucho más sencillo para un tema de respaldo de la sociedad hacer la innovación de la deuda. En otros casos, ¿verdad? Si son créditos que ya fueron cancelados, lo que hacemos es registrar el aporte directo en la sociedad y documentarlo, ¿verdad? Que el socio lo que realizó fue un pago por medio de un crédito que solicitó, no realizó, digamos, el pago directo del bien, pero con esa forma, digamos, podemos documentar el aporte realizado de ese activo en la sociedad inactiva. Otra pregunta que nos hacen llegar dice, si presento la D101, ¿no se me obligará posteriormente a presentar el formulario simplificado? No, en realidad esto está establecido así en la resolución y de hecho está bastante claro, ¿verdad?, que esta es una decisión voluntaria del contribuyente. Entonces, quiere decir que nosotros, por cumplir con la declaración de 101, reportando la información de mis activos, pasivos y patrimonio, no debería de por qué hacer una, digamos, haber una determinación por parte de la administración el día de mañana por un incumplimiento de no presentar este formulario simplificado. Igualmente, ¿verdad?, como siempre les decimos, cuando uno actúa con la administración tributaria, siempre lo ideal es tener comprobantes de todo,
¿verdad? Bajar lo que es el acuse de recibo, bajar el detalle de la declaración para que nos quede a nosotros siempre el respaldo de que se cumplió en tiempo con esta declaración de 101, por lo cual no debería haber, digamos, mayores determinaciones para cumplir posteriormente con el formulario simplificado. Nos preguntan también, ¿se debe considerar la depreciación en la valoración de activo? En este caso es importante tomar en cuenta que estamos hablando de sociedades inactivas. Al ser inactivas yo no tengo el bien en uso, por lo tanto no lo debo depreciar. Es un activo que no está en uso. La depreciación solo se podría registrar cuando tengo el activo depreciable en uso. Recordemos, como decía Diana, que la consecuencia de Hacienda de estas declaraciones de inactivas es o buscar algún incremento injustificado de patrimonio o buscar la base para el cálculo del impuesto a las ganancias de capital. La ganancia de capital en este caso estará dada por el costo original que yo pagué por ese bien menos el precio de venta que yo tenga hoy. Y ese precio y ese costo más bien debería de ser el costo completo sin restar ninguna depreciación porque no hubo un desgaste porque yo no usé el activo. Por lo tanto, en una sociedad inactiva no es recomendable depreciar el activo que se tenga. Una consulta más nos indica, ¿qué pasa si la sociedad fue disuelta y al no tener bienes no tiene procesos de liquidación? ¿Cómo se desinscribe de Hacienda? Este tipo de entidades, el problema que fue disuelta es que ya hoy es muy probable que nadie tenga facultades para firmar ningún documento, porque ya nadie tiene poderes sobre esa sociedad. Lo primero que se hace, el procedimiento normal es primero desinscribirse en Hacienda y después liquidar la sociedad. Para el que sea representante ante Hacienda, haga el proceso de cierre, de desinscripción y después haga la liquidación de la sociedad. En este caso, yo nada más podría ir a Hacienda y aportar una certificación o aprobar un original del proceso de liquidación para que Hacienda proceda ella de oficio a cerrar y a desinscribir esa sociedad. Pero yo no tengo facultades para pedirle a Hacienda nada por cuenta de esa sociedad donde ya no tiene nadie poder. También nos consulta, este 15 de marzo se debe no presentar la declaración de sociedad inactiva y en qué formulario. Vamos a ver, aquí con lo que es el tema de la presentación tenemos dos opciones. Si el contribuyente desea presentar la declaración de inactivos de forma voluntaria, puede proceder a presentar la declaración D101. Efectivamente, esta declaración D101 vence el 15 de marzo del 2021. ¿Qué va a pasar? Que si el contribuyente quiere esperar también que se emita este formulario simplificado que la Administración Tributaria tiene que publicar, puede esperarse también a la presentación de este formulario. Y a partir de que se publique este formulario, se tienen 2 meses y 15 días para la presentación de la declaración. Aquí tal vez, como comentamos, ¿verdad? Que ya esto, esa manera de recomendación, no sabemos qué tanta información nos va a pedir este formulario simplificado, por lo cual, si el contribuyente tiene la posibilidad de presentar la declaración D101 únicamente con la información de sus activos, pasivos y patrimonio, recomendamos que se realice esta declaración y el tiempo máximo para la presentación efectivamente sería el 15 de marzo de este año. Yo agregaría lo que está diciendo Irana, que lo dijo bastante completo, es si yo tengo la información hoy, tengo certeza de que tengo que completar en la D101, porque solo es la parte del balance, activo, pasivo y patrimonio. Es mejor para mí ir y entregar esa información de una vez y no esperar un formulario que venga que no sé qué casillas va a tener y no sé qué comprobantes me va a pedir Hacienda. Entonces yo recomendaría que si todo se tiene y está perfectamente documentado, presentemos la declaración el 15 de marzo del 21. Una consulta más nos dice, ¿cuál es el riesgo ante Hacienda más grande que tienen las sociedades inactivas? El riesgo más importante fue el que citó Irana en una lámina que está ahí, Irana, que son de los dos impactos que Hacienda tiene, que es que Hacienda está buscando incrementos injustificados de patrimonios. ¿Cómo es que una sociedad es dueña de una finca? ¿Cómo es que una sociedad es dueña de una casa en la playa? ¿Cómo es que una sociedad es dueña de un vehículo? ¿De dónde le vino esa sociedad? Los contadores estamos preparados para eso, para establecer el asiento contable, débito y crédito, y decir, esa finca se compró con un aporte del socio, se compró con una deuda bancaria, y de esa forma justificar el origen de capital.
Si yo, por el contrario, no tengo esa contracuenta, lo que llamamos los contadores, el debe y el haber, entonces es donde se genera el desbalance en la ecuación patrimonial y se generan los incrementos injustificados de patrimonio. Eso es lo más importante que tenemos que buscar y por eso tenemos que hacerlo antes y de previo para verificar. Lo que no se puede es tener sociedades propietarias de bienes que no tengamos el asiento básico de los activos adquiridos o las deudas adquiridas en esas sociedades, porque entonces se generan desbalances que provocan incrementos injustificados de patrimonio y en el segundo caso, si tienen bienes, ganancias de capital que no tienen costo, porque si no me costaron a mí, fueron bienes que recibió la sociedad sin ningún costo y por lo tanto todo el precio de venta se vuelve ganancia capital grabado con el 2.25, con el 15%, como lo establece la ley en su capítulo 11. Muchas gracias, don Germán. Gracias a todos los que han estado haciendo llegar sus consultas. Vamos a leer la última de esta mañana que dice, en caso de sociedades inactivas que se fusionaron la primera semana de enero del 2021, ¿se debe presentar la declaración de las sociedades inactivas fusionadas aunque ya no tengan personería? Sí, la obligación de declarar vencía por las sociedades vigentes al 31 de diciembre del 20. Por lo tanto, la ley vigente establece que las sociedades fusionadas que desaparecen previo o una vez que se fusione, tienen 30 días hábiles para presentar el último formulario. Por lo tanto, si yo me fusioné el 8 de enero, yo tengo hasta el 8 de febrero para presentar esa declaración por todo el periodo fiscal 20. Es una obligación que está actualmente vigente en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Vamos a dar unas palabras para despedirnos. Don Germán, unas palabras para las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Gracias, Katy. Gracias a Dilana por la presentación. Realmente este es un evento que nos gusta mucho hacer porque sabemos que les damos información totalmente novedosa, clara, transparente, que les puede ayudar a ustedes a tomar decisiones. Grant Thornton siempre preocupado de darles a ustedes información para que puedan tomar decisiones y se dediquen a su negocio y que Grant Thornton sea el experto en impuestos que les dé la asesoría permanentemente a ustedes. Agregar un comercial, recuérdese que Hacienda logró suspender, por así decirlo, la aplicación del criterio institucional sobre el diferencial cambiario. Hay un comunicado de prensa que dice que ese criterio de diferencial cambiario solo va a aplicar hacia futuro, por lo tanto aplicaría el 8 de enero del 21 en adelante. Esto significa que las empresas que tengan gasto por diferencia de cambio en el periodo terminado del 20 o ingreso por diferencia de cambio en el periodo terminado del 20, ya sea de activos y de pasivos, tienen que ser deducible todo el gasto y gravable todo el ingreso. No hay que hacer ninguna distinción entre el realizado y el no realizado. Todo, el 100% será deducible o el 100% será gravable, siempre y cuando sea diferencial cambiario del activo y del pasivo. Muchísimas gracias a todos por su presencia y gracias por el evento, a Catherine y a Dilana. Muchas gracias, don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y también damos el pase a Dilana Barrientos, gerente de impuestos de Grant Thornton. Dilana. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar un jueves más con nosotros. Para nosotros es un placer estar aquí brindándoles esta información de interés y las actualizaciones que van saliendo de temas tributarios prácticamente todas las semanas. Nada más hacer la salvedad, ¿verdad?, de que ya nos queda un poquito tiempo para la presentación de esta declaración, siempre y cuando que podamos presentarla en lo que es el formulario T101, por lo cual a todos aquellos contribuyentes, ¿verdad?, que al día de hoy todavía no hayan hecho el levantamiento de su información contable, en el caso de que requieran pues de nuestra colaboración, estamos para ayudarles. Muchas gracias, Dilana, y también a ustedes recordarles nuestro próximo webinar que se realizará el 25 de febrero con el tema lo que necesita tener en consideración al tercer año de implementación del registro de transparencia. En esta ocasión los expositores serán Germán Morales, socio y director de Grant Thornton, e Ivania Méndez, gerente legal de Grant Thornton. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, por sus consultas y también gracias por preferirnos en esta mañana. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.